bien, mis hermanos. Cuando sucede el día de Pentecostés, una vez que nuestro Señor asciende a los cielos y dicen, quédense allí en Jerusalén porque va a venir la promesa, que es el Espíritu Santo, los apóstoles llegan allí, se quedan allí y sabemos lo que pasa en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos y hablaban en lenguajes, en idiomas, las maravillas de Dios, nos dice el libro de los Hechos. Y por eso ese día donde venían personas de muchos países allí a celebrar esta fiesta del Pentecostés, ¿verdad? Muchas personas creyeron en el evangelio que fue predicado allí ese día. Y el apóstol Pedro predica el evangelio y se arrepienten, creen como 3,000 personas aproximadamente. La iglesia empezó a creer a través de la predicación de los apóstoles. Ya vemos en el capítulo 4 donde 5,000 personas más, aproximadamente una iglesia de 8,000 personas ya teníamos allí. Pero la iglesia empezó a ser perseguida, y algo que es común es que mientras que la iglesia es perseguida, la iglesia es fiel. Eso lo podemos ver durante toda la historia de la iglesia. Para no detenerme tanto y llegar a donde quiero, la iglesia fue perseguida durante los primeros siglos, pero algo pasó en el siglo IV, donde el emperador Constantino, a través de una visión que tuvo de una cruz cuando iba a una batalla, él dijo que si él ganaba esa batalla, él se iba a hacer cristiano porque identificó esa cruz con Cristo. Y lo que pasó fue que él ganó esa batalla y ahora declaró que todos en el imperio romano tenían que ser cristianos, y el que no fuese cristiano entonces iba a ser perseguido. Eso trajo como consecuencia que primero la iglesia dejó de ser perseguida, y por lo tanto la iglesia empezó a acomodarse y empezó a poco desviarse de la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que también a través de lo que hizo Constantino, habían altares y habían dioses donde adoraban a Dios, al Dios del sol, al Dios de la luna, al Dios de las estrellas, al Dios X. Y el imperio romano aportaba económicamente a cada uno de esos dioses. ¿Y qué pasó cuando Constantino dijo, aquí se acabó todo eso y todo el mundo es creyente? Todo ese recurso económico que se daba a cada uno de esos dioses, para adoración a esos dioses, se concentró únicamente en el cristianismo. Y eso empezó a traer opulencia a los pastores cristianos, que empezaron a vestirse como le daban muchos recursos económicos. Entonces empezaron a vestirse con oro, y ya por ahí se nos va pareciendo, ¿verdad?, a algo que estamos viendo aún hasta el sol de hoy. A lo que voy es, mis hermanos, que cuando llegamos al siglo 7, 8 después de Cristo, empieza a haber toda esta parte del papado, ¿okay? Toda esta parte del papado, pero también entramos en una era que se llama oscurantismo. Y se llama oscurantismo porque se cerró la palabra de Dios. Se cerró la palabra de Dios. Solamente teníamos la palabra de Dios en latín. No todo el mundo hablaba latín. Habían algunos manuscritos que tenían que, conseguirse por debajo de las piedras, pero que eran en griego, pero nadie hablaba griego en ese momento. Nadie hablaba hebreo en ese momento. Y entonces, ¿qué pasó? Se cerró la Biblia y la iglesia se desvió totalmente, tanto que es difícil aún en los libros de historia encontrar evidencias de la iglesia. Sabemos que hay iglesia porque el Señor dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ellas. Sabemos que hay iglesia, pero es una etapa oscura. En el siglo XIII aproximadamente empieza
como un avivamiento, por decirlo así, o lo que se le llama también los prerreformadores. Los prerreformadores empiezan a estudiar las escrituras y empiezan a darse cuenta de que lo que estaba viviendo como la iglesia, que en ese momento ya era la iglesia católica romana, a través de cerrar las escrituras, se insertó dentro de los cultos, los servicios, la adoración a los santos. Y entonces empezaron los prerreformadores a darse cuenta de eso. John Wycliffe fue uno de ellos, John Hus fue otro de ellos. Empezaron a ver los errores, empezaron a denunciar los errores, y como consecuencia naturalmente vino la persecución. A uno fue muerto, el otro murió naturalmente, pero escondido, y la Iglesia Católica Romana exhumó sus restos y los quemó, declarándolo hereje. Pero algo pasó después de ellos. El 31 de octubre de 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó un documento en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania. Este documento tenía 95 tesis, y esas 95 tesis condenaban el abuso de la venta de indulgencias. Y ya vamos a ver qué son las indulgencias. Pero este documento, esta ciudad de Wittenberg era una ciudad universitaria, como decir la ciudad donde nosotros estamos, como Puebla, que es donde hay muchas universidades. Y era una invitación a los académicos de la ciudad de Wittenberg a discutir sobre un tema, discutir sobre este tema. Si lo pudiésemos contextualizar a nuestros días, sería como colocar una discusión en tu muro de Facebook. Eso era normal. En los días de Lutero, el muro de Facebook eran las puertas de las iglesias. Entonces, eso fue lo que hizo Lutero. Lutero no hizo algo especial, no hizo algo que revolucionario, que uno pudiese decir, eso que hizo Lutero, definitivamente por eso iba a surgir una reforma como la que surgió en el siglo XVI. No, él hizo algo que todas las personas hacían. Cuando querían dar alguna información, clavaban un papel allí en la puerta de la iglesia. No era obvio que iba a suceder algo extraordinario como lo que sucedió. Pero los planes de Dios, escuchen eso, los planes de Dios, la providencia de Dios, ¿verdad? Esos planes eran distintos. De ese documento que no tenía nada, por decirlo así, nada extraordinario, Dios providencialmente usó la imprenta que estaba en su auge, estaba resurgiendo la imprenta. Alguien agarró ese documento con las 95 tesis y empezó a reproducirlo. Y ese documento, fue a través de la reproducción de ese documento que todo el mundo empezó a leer las 95 tesis en contra, primeramente, de las indulgencias que estaba practicando la Iglesia Católica Romana. Y fue a través de eso que en la providencia de Dios se levantó un tsunami que impactaría no solamente a toda Europa, sino que también cambiaría la historia de la iglesia. Y no solamente la historia de la iglesia, sino también la historia del mundo. Porque la reforma protestante no solamente impactó la parte religiosa, sino también la parte social, la parte de educación y la parte política. Entonces cambió en un sentido el mundo entero. Esa noche que Lutero coloca las 95 tesis en la puerta de la iglesia, él ni siquiera imaginaba que ese día comenzaría la reforma protestante. Por decirlo así, comenzaría oficialmente, porque ya los prerreformadores habían iniciado en un sentido ya una reforma. Lo que comenzó como una protesta en contra del abuso de indulgencias terminó convirtiéndose en un movimiento que trajo
como principal consecuencia el redescubrimiento de la Biblia. El redescubrimiento de la Biblia, que estuvo cerrada, como ya dije, por varios años. Y cuando la Biblia se cierra, empiezan a insertarse dentro de la iglesia cualquier tipo de cosas. Cualquier tipo de cosas. Pero no solamente ellos redescubrieron la Biblia, sino que ellos se enfocaron en que la escritura se escribiera en el idioma común. Entonces las personas empezaron a entender la Biblia, las personas empezaron a ver el error por ellas mismas a través de la escritura, y eso fue lo que impulsó aún más la reforma protestante. Entonces, muchas personas podrían estarse preguntando, ¿por qué debemos darle tanta importancia a un evento histórico que ocurrió hace años atrás? 505 años para ser exactos. Pero lo cierto, mis hermanos, es que los temas que se discutieron durante la Reforma Protestante tienen tanta relevancia para nosotros hoy como la tuvieron hace 505 años. Y espero demostrar, mis hermanos, con este mensaje que los principios que los reformadores defendieron son atemporales. Y no fueron ellos los que iniciaron esos principios. No fueron ellos los que iniciaron esos principios. Constituyen la esencia del verdadero cristianismo. Lo que vamos a ver hoy constituye la esencia del verdadero cristianismo. Estos principios fueron sistematizados en un sentido o resumidos en 5 lemas. Yo sé que usted lo ha escuchado en algún momento, o espero que lo haya escuchado en algún momento. Son las 5 solas. Las 5 solas. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria, o soli Deo gloria, ¿verdad? Como alguien dijo, podríamos comparar estos principios con un templo. Imagínense ustedes un templo, ¿verdad? Podríamos decir que la sola Escritura es el fundamento de este templo que soporta la edificación. Sobre ese fundamento se levantan 3 pilares que definen el Evangelio. Esa es la sola gracia, la sola fe y solo Cristo. Y el techo de ese templo es soli Deo gloria, o solo a Dios la gloria. Hoy vamos a ver solamente el fundamento que es la sola Escritura. Eso es solamente lo que vamos a ver hoy, y que fue prácticamente lo que detonó como tal el que se hiciera la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque estaba cerrada la Escritura y la Escritura fue abierta. Y eso fue lo que hizo que la Reforma Protestante como tal surgiera. Ahora, yo quiero hacer unas notas aclaratorias antes de ir al tema. Y yo quiero que ustedes me pongan atención, porque no es mi intención, escuchen eso, no es mi intención en esta mañana atacar a la Iglesia Católica Romana. Esa no es la intención por la que yo estoy aquí. No es atacar a la Iglesia Católica Romana, pero es imposible, mis hermanos, tocar la Reforma sin colocarlo en un trasfondo de los errores del catolicismo romano. Pero mi motivación, yo voy a mencionar algunos errores de la Iglesia Católica, pero mi motivación no es atacar directamente a la Iglesia Católica Romana. Segundo lugar, no es mi intención presentar a los reformadores como una especie de semidioses, ¿verdad? Que muchas personas lo tienen así, y donde se menciona más a Lutero, más a Calvino, más a John Knox, más a todos esos reformadores que al mismo Señor Jesucristo. Esa no es mi intención. Ellos fueron hombres falibles, fueron hombres que luchaban con pecados como tú y como yo. No fueron grandes hombres, fueron hombres comunes usados por el poder de un Dios grandioso y majestuoso. Entonces tampoco es mi intención poner a estos reformadores en un lugar donde ellos no deben estar. Ese lugar debe estar nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Mi intención en esta mañana
Es recordar lo que, y miren esto, recordar lo que Dios hizo. Dios hizo en ese momento particular de la historia a través de hombres débiles, de hombres falibles, para que podamos tener un mejor entendimiento de las Escrituras y disfrutar plenamente de la salvación que Cristo nos ofrece por medio de la gracia y de la fe. Miren lo que dice el Salmo 78:4. Salmo 78:4. Dice el Salmo 78:4, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. ¿Por qué cito este salmo? Porque, mi querido hermano, la historia de la iglesia no terminó en Hechos 28. La historia de la iglesia no terminó en Hechos 28. Y si hay algo que nosotros necesitamos conocer, celebrar, atesorar y considerar con atención, es la obra soberana y extraordinaria que Dios llevó a cabo en el siglo XVI a través de estos hombres. Un historiador dijo que lo que estaba en juego en la Reforma Protestante fue una discusión de dos temas. Escuchen esto, dos temas. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Y cómo podemos estar en paz con Él? Nada más y nada menos. Son los dos temas que están en juego en la Reforma Protestante. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Y cómo podemos estar en paz con Él. Así que, mis hermanos, lo que está en juego aquí es prácticamente el Evangelio y por lo tanto el destino eterno de las personas. Eso es lo que está allí. Los reformadores del siglo XVI no trataron de crear una nueva religión. No trataron de crear una nueva religión. Ellos trataron de regresar al fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La palabra de Dios. ¿Ven? Ellos no impusieron una nueva religión. Ellos no estaban creando nada nuevo. Ellos solamente volvieron a la Escritura. Volvieron a la Escritura, al fundamento de la iglesia, y colocaron la Escritura como la máxima autoridad. La máxima autoridad. Ellos creían que era la única manera que la iglesia de Cristo podía avanzar, era viendo hacia atrás. Contad de las maravillas del Señor, lo leímos ahorita. Eso es, nosotros podemos avanzar cuando nosotros vemos hacia atrás. Eso es regresando al fundamento establecido por Dios en su palabra. Pero por eso, ¿verdad? Por eso, mejor dicho, la sola Escritura es tan importante. Ahora vamos a ver un poquito, ya vimos el contexto histórico desde muy rápido de la iglesia de Hechos hasta la Reforma, pero vamos a ver un poco de trasfondo histórico de por qué era lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué surgió la Reforma protestante? Providencialmente varios factores se unieron para llevar a cabo la reforma, pero lo que detonó, hermanos, la reforma fue la venta de indulgencias. Martín Lutero, como ya dije, que era un monje agustino, lo enviaron, él estaba ahí en Wittenberg, Alemania, y lo enviaron a Roma, a él y varios monjes, y Lutero, cuando llegó a Roma, vio una vida tan libertina y tan pecaminosa de los mismos monjes que estaban aún en prostíbulos, ¿verdad? Y recuerdo que estaba Lutero estaba Lutero enseñando y le decían los monjes: ya, hermano Martín, termina rápido que nos están esperando, ¿no? Termina rápido que nos están esperando. Y esa libertinaje hizo que Lutero empezara a ver el error de la iglesia. ¿Y qué pasó después? Empezaron las indulgencias. Estas indulgencias son, según la Iglesia Católica, la liberación de los castigos temporales que merecen nuestros pecados. Repito eso. ¿Qué es una indulgencia? La liberación de los castigos temporales que merecen nuestros pecados.
enseñaban que a través del bautismo del niño, el bautismo lo purificaba, ¿verdad? En un sentido lo purificaba del pecado original. Eso es lo que ellos creen. Pero como ese niño iba a continuar pecando a lo largo de su vida, ¿verdad? Él necesitaba ser liberado del castigo temporal que merecen sus pecados, y eso es lo que hacían las indulgencias. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ok. Según la Iglesia Católica, además del Señor Jesucristo, que es perfecto, ¿verdad? Estaban algunas personas como María, como todos los santos, ¿verdad? Que el Vaticano tiene como santos. Y ellos han declarado que estos santos y María han acumulado, por decirlo así, acumulado un excedente de obras. O sea, no solamente las obras que son necesarias para salvación, dicen ellos, acuérdense, nosotros, y la Escritura dice que no somos salvos por obra, pero la Iglesia Católica Romana dice que cuando ellos ya acumularon el excedente de obras para su salvación y siguen obrando, se va acumulando un excedente de obras, y esas obras pueden ser transferidas en un sentido a las personas. Y el encargado de hacer esa transferencia es el Papa a través de la indulgencia. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que ellos creen. Así que ese excedente de buenas obras de Cristo, de María y de todos los santos se puede transferir a la cuenta del creyente, de creyentes comunes y corrientes a través de las indulgencias. Esta doctrina, hermanos, esta enseñanza continúa hasta el día de hoy. De hecho, estuve escuchando algunos audios acerca de este tema y dicen que cuando tú llegas al Vaticano y te bajas y entras al aeropuerto del Vaticano, ahí ya te están ofreciendo indulgencias. Hasta el día de hoy está vigente esta enseñanza. Volviendo a la historia, hermanos, lo cierto es que el Papa León X quería construir la Basílica de San Pedro. Y esto requería gran cantidad de dinero. La Basílica de San Pedro, que está ahorita ya en Roma, eso requería gran cantidad de dinero. Y el Papa dijo, bueno, si tenemos aquí este sistema de indulgencias, lo que tenemos es que impulsarlo. ¿Y cómo lo impulsó? Bueno, vamos a decirlo así, contrató a un monje dominico, llamado John Texel. John Texel era una persona que tenía gran oratoria, y fue comisionado para promocionar en un sentido las indulgencias, prometiéndoles el perdón de los pecados y la liberación aún del purgatorio, que por cierto no es una doctrina bíblica, porque Hebreos nos dice que ya fue escrito, como fue escrito que viene la muerte y después de eso el juicio, o sea, no hay purgatorio en la Escritura, ¿verdad? Pero que aún los familiares, cuando ellos compraban indulgencia, podían ser librados del purgatorio. Miren lo que decía John Texel, hermanos. Por favor, presten atención a sus palabras. Estoy leyendo literalmente de libros de historia, ¿ok? Las indulgencias son las dádivas más preciosas y más sublimes de Dios. Esta cruz, porque él llevaba una cruz con él, esta cruz tiene tanta eficacia como la cruz de Jesucristo. Venid, oyentes, y os daré bulas papales, son prácticamente las indulgencias, por las cuales se os perdonará hasta los mismos pecados que tuviesen ustedes intención de cometer en el futuro. No hay pecado, por más grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar. Es más, ni aún el arrepentimiento es necesario. Eso es lo que él decía. Y hablando de las almas de los familiares muertos, Texel decía, escuchen esto, en el mismo instante en que la moneda resuena en el fondo de la caja, el alma sale del purgatorio. Comprended la gracia que se os concede tan abundantemente. Escuchen esto, hermanos, escuchen esto. Yo he salvado más personas del purgatorio que Cristo con su muerte en la cruz. Wow. Eso era lo que decía John Texel. Y fue por ese abuso, hermanos, que Lutero protestó con sus 95 tesis. Pero el punto central aquí, el punto que yo quiero resaltar es
¿Cuál es la base? Ya vamos entrando al tema, todo esto fue una introducción. ¿Cuál es la base de autoridad sobre la cual nosotros podemos diferenciar con toda certeza la verdad del error? ¿Qué nos dice a nosotros qué es correcto y qué es incorrecto? La palabra de Dios. La verdad absoluta de Dios. Ahorita nosotros estamos viviendo en un mundo relativista. Un mundo donde tú tienes la verdad, pero tú también tienes la verdad, aunque estas dos verdades sean opuestas. Era más o menos lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Pero la verdad absoluta es esto que está aquí. La verdad absoluta es la Escritura. Por eso, sola Escritura. ¿Ven? Por eso, sola Escritura. No es la Escritura y el Papa, como ellos pensaban. No es la escritura, y la tradición, como ellos pensaban. No es la Escritura y los concilios, como ellos pensaban. No, es solamente la Escritura la que tiene la autoridad. Es solamente la Escritura. Por lo tanto, Lutero y los demás reformadores descansaban únicamente en la Biblia como su única fuente de autoridad para resolver toda discusión. Y por eso llamaron este principio la sola Escritura. No la Escritura y el Papa, no la Escritura más los concilios, solamente la Escritura. Ahora, Martín Lutero fue llamado, ¿verdad? Cuando él clava las 95 tesis, las 95 tesis se expandieron por toda Europa, no solamente ahí en Alemania, por toda Europa, llegó al Papa León X y León X llama juntamente con Carlos V, que no es un chocolate en este momento, Carlos V, ¿verdad? Convocan algo que se llama las dietas de Worms, que no son dejar de comer o comer más, las dietas. Las dietas eran una reunión eclesial, ¿verdad? Convocan las dietas de Worms en 1521, donde Lutero asistió a las dietas con el propósito de poder defender lo que él creía acerca de la palabra de Dios. Pero cuando llegó la dieta se dio cuenta que no era lo que iba a hacer, solamente iba a responder dos preguntas. La primera era que si los escritos, porque estaban en una mesa los escritos, si los escritos que estaban en esa mesa eran de él, a lo que él respondió que sí son míos, dijo él. Pero la segunda pregunta era que si él se retractaba de esos escritos. A la primera, como ya dije, respondió que sí, pero a la segunda él dijo, por favor, denme tiempo para responder eso. Y le concedieron 24 horas. Así que al día siguiente, Lutero dijo que sí se iba a retractar de esos escritos, pero con una condición. Él se retractaba de esos escritos siempre y cuando le mostraran a través de su única autoridad, la Biblia, donde él se había equivocado, y fue allí cuando Lutero pronunció las palabras famosas, que son estas: si no me convencen mediante el testimonio de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no creo en el Papa ni en los concilios, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Yo no puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Tenía más o menos una convicción como la que nosotros tenemos el día de hoy, ¿verdad? Para con la palabra de Dios. Entonces, Carlos V, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, era el hombre más importante en ese momento, más poderoso en la tierra en ese momento, dijo, después que Lutero dijo estas palabras, él dijo que cualquiera que matara a Martín Lutero quedaría libre de culpa. Y Lutero empezó a ser perseguido, pero providencialmente Federico III de Sajonia, un príncipe, lo escondió en su castillo, que fue donde hizo su traducción de la Biblia al alemán, y escribió un himno que, si Dios lo permite, vamos a cantar después de esta enseñanza, llamado Castillo
fuerte. Así que fue en esta dieta de Worms donde de una manera muy clara la palabra de Dios, Lutero a través de su frase la puso como la máxima autoridad. Yo no me retracto porque eso es lo que dice mi máxima autoridad. ¿Recuerdan? Eso me recuerda cuando nosotros cuando leemos Hechos, capítulo 4, después que Pedro y Juan, ¿verdad?, sanan a un cojo que estaba allí en la puerta y lo llaman de una vez al Sanedrín y le dicen, ustedes tienen que dejar de predicar de Cristo. Y le dijeron, nosotros no podemos dejar de predicar lo que hemos visto y oído. La palabra de Dios está por encima de ustedes. Eso es prácticamente lo que hizo Martín Lutero. Ahora, en segundo lugar, nosotros vamos a ver las implicaciones. Ahorita vimos el contexto histórico, pero vamos a ver las implicaciones de creer en este principio de la sola escritura. Y ya vamos a dejar de hablar un poco de historia y vamos a ir a hablar un poco más de Biblia, ¿verdad? Que es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, creer en el principio de la sola escritura es creer en la inspiración de la palabra de Dios. Cuando yo digo sola escritura, yo estoy afirmando al mismo tiempo que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios. Es creer que aunque la Biblia fue escrita por hombres, y eso fue verdad, y ese es el argumento siempre en contra del cristianismo, ¿verdad? Pero aunque es un argumento en contra, al contrario, es un argumento a favor de que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Hermanos, pónganse a pensar en esto. ¿Cómo es posible que la escritura fue escrita por más de 40 hombres en un lapso de más de 4.000 años? De 4.000 años, de más de 1.500 años, perdón, de historia, en culturas distintas y en 3 idiomas distintos, hermanos, y la palabra de Dios se conserve hasta el día de hoy. ¿Eso lo puede hacer en sus fuerzas el ser humano? Eso es imposible, hermanos. Eso es imposible. Pero la escritura nos dice, la misma escritura nos dice, toda escritura, segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, con un fin. El fin es que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Maduro es esa palabra. Perfecto, maduro. El Espíritu Santo guió a los autores humanos de la Biblia de tal forma que todo lo que ellos escribieron es lo que Dios quiso que ellos escribieran. Yo sé que es difícil, hermano, pero estamos hablando de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribió la epístola a los Gálatas, él no torció los ojos y se puso como un robot, ¿verdad?, a escribir todo lo que Dios le decía. No hizo eso. Fue a través de la circunstancia, providencialmente, a través de la circunstancia, que Dios usó y que algo motivó al apóstol Pablo a escribir esa epístola. Y Dios usó todo eso y aún el estilo del autor, ¿verdad? Porque Pedro tiene un estilo, Pablo tiene un estilo, Santiago tiene otro estilo, Juan tiene su estilo. No, ellos no perdieron la personalidad a la hora de escribir. Y Dios usó todo eso para inspirar la palabra de Dios. De modo que no solamente ideas generales son las inspiradas, sino que cada palabra es inspirada por Dios. Cada palabra, toda escritura es inspirada por Dios. Juan Calvino decía en sus instituciones, cuando los creyentes leen la Biblia, es como si oyeran a Dios dirigirse hacia ellos. ¿Tú quieres escuchar la voz audible de Dios? ¿Qué tienes que hacer? Leer la Biblia en voz alta. Ya. Lo lamentable, hermanos, ¿saben qué es? ¿Saben qué es lo lamentable? Que nosotros no creemos eso. Muchas veces nosotros no creemos que esta palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra inspirada de Dios. Toda es inspirada por Dios. Y nosotros no creemos eso muchas veces. No lo decimos,
pero en la práctica nosotros no lo creemos. Y eso es lamentable. Ahora, creer en este principio de la sola escritura, en segundo lugar, ¿verdad?, es creer que la Biblia no solamente es inspirada por Dios, sino que también es inerrante e infalible. Inerrante es que no tiene errores y infalible es que no se equivoca. No se equivoca. ¿Y saben por qué es inerrante? ¿Y saben por qué es infalible? Porque es la palabra de Dios y Dios no se equivoca, ni Dios tiene errores. Por eso, hermanos, por eso es absolutamente... Escuchen esto, hermanos. La palabra de nuestro Dios, esa palabra que tú tienes allí, esta palabra que nosotros tenemos aquí, es totalmente confiable. ¿Tú crees eso? Confiable. Nosotros podemos confiar totalmente en esta palabra de Dios. En estos días, en el culto de oración, yo trataba de enseñar esto a mis hijas y les decía, vamos al Salmo 22. ¿Qué dice el Salmo 22? Empieza con una frase que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y más adelante dice que horadaron sus manos y sus pies. Y más adelante dice que se repartieron y echaron suerte sobre sus vestiduras. Eso fue escrito más de 1000 años antes de que Cristo estuviese en la tierra. Es totalmente confiable. Isaías capítulo 9 nos dice que Cristo vendría a través de una virgen. Y tenemos muchísimas que nacería en Belén. Solamente de Cristo, porque tenemos muchos tipos de profecías que se han cumplido. Es confiable, totalmente confiable. Miren lo que dice el Salmo 19, versículo 7. La ley del Señor es perfecta. ¿Ven eso? Perfecta. No tiene ningún tipo de error. Ningún tipo de error. Pero sigue diciendo más adelante, el testimonio del Señor es seguro, es confiable. ¿Ven? Los juicios del Señor son verdaderos. Pero hermanos, nosotros tenemos que creer eso que estamos leyendo allí. Porque si no, nosotros no vamos a poder confiar en la palabra de Dios. Salmo 19, 7. Nosotros podemos confiar y descansar, hermanos, que todo lo que dice la palabra de Dios es confiable, es perfecto, es verdadero, porque es la palabra de Dios, de un Dios confiable que es la roca de nuestra salvación, de un Dios verdadero que no miente, ¿verdad? Un Dios que nos da seguridad, donde toda la palabra se va a cumplir, ni una jota, ni una tilde, ¿ven? Ni una jota, ni una tilde van a pasar. Mateo capítulo 5, 18 dice, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra, ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Esa es la seguridad que Dios nos da de su propia palabra, en su propia palabra. Ahora, el tercer principio de la sola escritura también implica creer que solo la Biblia tiene autoridad suprema sobre la conciencia de los hombres. Repito, creer que solo la Biblia, creer en el principio de sola escritura es creer que solo la Biblia tiene autoridad suprema sobre la conciencia de los hombres. Hermanos, si la Biblia fue inspirada por Dios, si la Biblia es inerrante, si la Biblia es infalible, entonces no puede haber ninguna autoridad mayor a esa palabra de Dios. Sería algo ilógico, ¿verdad?, hacer eso. El ser humano no tiene más autoridad que la palabra de Dios. Una institución no debe tener más autoridad que la palabra de Dios. Tu opinión no puede tener más autoridad que la palabra de Dios. Porque en ese momento tu opinión se convierte en autoridad por encima de la palabra de Dios. Entonces, yo he escuchado a cristianos que dicen, sí, yo creo en el Señor Jesucristo, pero eso de estar irse congregando ahí todos los domingos, y a mí no me parece bien. Eso es poner una opinión por encima de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos manda a congregarnos los días domingo, no los sábados,
Los días domingos ya en el nuevo pacto, y no voy a explicar por qué, pero el día domingo, después lo podemos hablar si tiene la duda, ¿verdad? Los días domingos, vemos la iglesia del libro de los Hechos reuniéndose los días domingos, ¿verdad? Y dice la escritura en el libro de Hechos, capítulo 10, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose unos a otros cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? ¿Lo que tú piensas o la palabra de Dios? Bueno, eso lo demostramos con nuestras vidas. Eso lo demostramos con nuestras vidas. Y eso es lo que estaba ocurriendo en el siglo XVI, mis hermanos. La tradición, los concilios, los papas tenían la misma o mayor autoridad que la palabra de Dios. Y saben que, mis hermanos, lamentablemente, eso es algo que también pasa en el día de hoy. Ya no tenemos papas dentro de las iglesias cristianas como papas, pero tenemos pastores que lo que ellos dicen es la ley. Así vaya en contra de lo que dice la Biblia. Porque si un pastor dice lo que dice la Biblia, porque esa es la autoridad que se le da al pastor, es lo que dice la Biblia. Esa es la autoridad que tú tienes. En el momento que tú vas en contra de este libro, tu autoridad es quitada. Pero los pastores actuales, no todos por supuesto, ¿verdad? Pero la gran mayoría son la autoridad. Y lo que ellos dicen es sí y amén, como dice acerca del Señor Jesucristo el libro de Corintios. Y todos se inclinan ante ellos. Pero ¿por qué viene eso, hermanos? ¿Por qué viene esa creer a todo lo que los pastores dicen, inclinarse a todo lo que los pastores dicen? ¿Saben por qué? Por esto. Se cierra la Biblia. Y yo confío en lo que dice esa persona, por encima de lo que dice este libro. Entonces, no estamos, si nosotros vemos a nuestro alrededor y las iglesias actuales, no estamos muy lejos de lo que estaba pasando en el siglo XVI. ¿Y por qué tú haces eso? Bueno, yo no sé por qué lo hago, pero así yo lo vi que lo hacían en la iglesia y yo lo sigo haciendo. La oración al pecador, después que se predica, ¿verdad? Levanta tu mano. ¿Quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Levante su mano. ¿Y por qué ustedes hacen eso? Bueno, así yo vi que lo hacían y yo lo sigo haciendo. Ah, pero la iglesia católica romana es una iglesia de puras tradiciones. Nosotros también. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Se cierra la Biblia. Y empiezan a insertarse dentro de la iglesia tradiciones y pensamientos en contra de la Biblia. No estamos muy lejos, hermanos. No estamos muy lejos de lo que pasaba en el siglo XVI. Nada, ni nadie, mis hermanos, puede colocarse por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Los apóstoles no lo hicieron. Si aún nosotros, dice Gálatas 1:6, 1:8, si aún nosotros los apóstoles o algún ángel del cielo predica un evangelio distinto al que les predicamos, sea maldito de Dios. Ni siquiera ellos se pusieron por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué los pastores en el día de hoy sí lo quieren hacer? En cuarto lugar, este principio de la sola escritura implica creer que la Biblia es clara y puede ser leída y entendida por cualquiera. Y eso ahorita como que no es algo así como que tú digas, Ricardo, ¿y qué tiene eso de especial? Bueno, tiene mucho de especial, hermano, porque en el momento en que la Reforma Protestante se dio, solamente la Iglesia Católica se atribuía el derecho exclusivo de interpretar la Biblia. Solamente la Iglesia Católica tenía ese derecho exclusivo, pero Dios inspiró su palabra para que todos pudieran leerla y entenderla. Todos. Mira lo que dice el Salmo 19:8b. Salmo 19:8b. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Los ojos, pero entre paréntesis, del Papa. No, los ojos, alumbra los ojos de los que lea la palabra de Dios. Miren lo que dice el Salmo 119:30. La exposición de tus palabras imparte luz, entendimiento. Es lo que está diciendo allí el salmista. Da entendimiento a los sencillos. ¿Ven?
No se necesita ser un magíster, no se necesita ser un maestro en divinidades, no se necesita ser un doctor en griego y en hebreo para que tú puedas entender esto que está aquí. No se necesita, lo que se necesita es el Espíritu Santo, y eso lo tienes tú cuando crees en el Señor Jesucristo. Eso es lo que se necesita. Eso es lo que se necesita. No que otro la lea por ti y te la interprete y tú creas esa interpretación que esa persona está haciendo. No, no es eso solamente. Tú también puedes hacerlo. Tú también puedes hacerlo. Quinto lugar, este principio de la sola escritura implica creer en la completa suficiencia de la palabra de Dios. Creer en la completa suficiencia de la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia no es suficiente para todo lo que a ti se te ocurra, porque la Biblia no te dice cómo tú vas a hacer un pastel. La Biblia no te dice cómo es que tú vas a reparar tu carro que se te dañó. No te dice eso. Pero la Biblia sí es suficiente para cumplir plenamente el propósito por el cual Dios la inspiró. Para eso sí es suficiente. Miren lo que dice nuestra confesión de fe. Confesión de Fe de Londres de 1689, en el capítulo 1, versículo 6, dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, para la salvación del hombre, la fe, la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. ¿Ven? Eso sí, todo está allí. Lo que tiene que ver con la salvación, lo que tiene que ver con Dios, lo que tiene que ver con la fe, lo que tiene que ver con la vida, todo eso sí está aquí. No como tú vas a reparar tu carro. Eso no está aquí. Y después dice, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Hermanos, las confesiones de fe son muy buenas porque nos ayudan a protegernos del error. Nos ayudan a protegernos del error. La Biblia es suficientemente clara para conocer a Dios. Suficientemente clara para conocer a Dios. Ahí se reveló lo que Él quiso revelar de Él. Porque es imposible también que un Dios infinito se pueda contener en estas páginas. Es imposible. Por eso Deuteronomio 29 dice: las cosas reveladas de Dios son para ustedes, pero las cosas que no son reveladas de Dios, ustedes enfóquense en lo que yo revele. Eso es lo que está diciendo ahí. Hay cosas que yo no quise revelar, pero la Biblia es suficiente, hermanos. La Biblia es suficiente. Nosotros no necesitamos el libro de Lutero para poder comprender o para añadir a la suficiencia de las Escrituras, porque si no, entonces no sería suficiente. Nosotros no necesitamos el libro del Mormón, no necesitamos el Atalaya, ¿verdad? Como algo adicional. No necesitamos un libro escrito por otro hombre. Lo que nosotros necesitamos y es suficiente para nosotros es la palabra de Dios en tocante a lo que corresponde a Dios, a nuestra fe, a nuestra salvación, a nuestra condición, a todas esas cosas. Está aquí en la palabra de Dios. Ahora, actualmente, ¿verdad? La cuestión es un poco más sublime. Porque decimos, bueno, sí, pero por ahí salió una psicóloga en el video de YouTube que dice que yo no tengo que disciplinar a mis hijos con vara porque ellos se trauman. Ellos se trauman. La palabra de Dios, nuestra máxima autoridad, que es la sola Escritura, nos dice que nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos con vara. El psicólogo puede decir lo que él quiera, pero la palabra de nuestro Dios nos dice que la disciplina de nuestros hijos tienen que ser con vara. Eso no quiere decir que sea con una vara literal, pero lo que quiere decir es que tiene que doler, ¿verdad? Un cinturón, con lo que usted quiera. No, pero es que se van a traumar. Hermanos, por siglos se ha disciplinado por vara y no hemos sido traumados. Al contrario,
somos corregidos, ¿verdad? De nuestra naturaleza, ya veíamos eso. Nosotros naturalmente, ¿desde cuándo se expresa el pecado en el ser humano? Dice el Salmo 58, versículo 4, desde la matriz se desvían los impíos. El psicólogo no me dice eso. El psicólogo me dice que ellos son un pizarrón en blanco cuando nacen y lo va deteriorando, lo va desviando la cultura. No, la palabra de Dios, nuestra máxima autoridad nos dice que desde la matriz ellos ya están desviados a causa del pecado original. Y nosotros como padres tenemos que corregirlo, porque lo natural es que ellos están desviados, corregirlos con vara. Por supuesto, no siempre va a ser con vara. A veces nosotros lo vamos a sentar y vamos a decir, eso no está bien, ¿verdad? Pero si aún diciéndole eso, te desobedecen, entonces ahí sí viene la corrección física. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que dice nuestra máxima autoridad. La Biblia es suficiente. Y nosotros vamos a demostrar eso, no diciendo, yo creo que la Biblia es suficiente, sino aplicando eso con nuestras vidas. Ahí es que nosotros decimos si nuestra vida es suficiente. La Biblia es suficiente para crecer en santidad. La vida es suficiente para darnos consuelo los unos a los otros en aflicción. La vida es suficiente para guiar a la iglesia. La vida es suficiente para salvar a los perdidos. ¿Saben qué? Ayer estábamos diciendo eso en nuestro taller de evangelismo. Nosotros muchas veces no predicamos el evangelio porque creemos que la palabra de Dios no es poderosa para salvar. En sexto lugar, hermanos, y este es el último principio que vamos a ver, o lo que implica creer en este principio. En sexto lugar, creer en el principio de la sola escritura implica reconocer que solo la palabra de Dios es usada con el poder del Espíritu Santo para llevarnos a Cristo y transformarnos conforme a su imagen. Y aquí se cayó todo, hermanos. Porque la evidencia está en la historia de la iglesia. La evidencia de esto eres tú mismo. La evidencia de esto somos los cristianos, que por el poder de la palabra de Dios y en dependencia de su Espíritu Santo, nosotros hemos sido transformados. Cuando antes éramos pecadores, éramos ladrones, éramos mentirosos, éramos infieles a nuestras esposas, y ahora por el poder de la palabra de Dios, nosotros ya no somos todo eso. Y eso no lo hace ningún otro libro en el mundo. Nadie. Nada. Eso no lo hace nada. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones de corazón. Es poderosa. Es poderosa. La Biblia, hermanos, es como un espejo para nosotros, donde nosotros nos vamos a ver tal cual como nosotros somos. Es por eso que la palabra de Dios nos lleva a Cristo, para que nosotros podamos saber quiénes somos y en ese sentido al mismo tiempo contemplar la gloria de Cristo. Podemos ser transformados de gloria en gloria. Ningún otro libro en el mundo puede hacer eso. Y ven, mis hermanos, todo esto que hemos explicado ahorita, ¿lo crearon los reformadores? No lo crearon los reformadores, solamente que estaba oculto en un sentido. Los reformadores lo pusieron a donde tenía que ir. ¿Ven? Lo pusieron donde tenía que ir. Eso fue lo que hicieron los reformadores. Ellos no crearon algo nuevo. Ellos no crearon, ¿verdad? No crearon la última Coca-Cola del desierto, como dicen por ahí. No, ellos solamente pusieron a la Biblia como la máxima autoridad en nuestra vida. Eso fue lo que ellos hicieron. Ahora vamos a ver algunos privilegios de la sola escritura. Y este es el último punto. Privilegio de la sola escritura. ¿Por qué debemos celebrar y atesorar que Dios haya guiado a estos reformadores
a poner nuevamente en alto este principio de la sola escritura? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y vuelvo y repito, no es mi intención idolatrar a Lutero, ni a Calvino, ni a Zwinglio, ni a Knox, ¿no? Pero lo cierto es que Dios en su providencia levantó a estos reformadores en ese momento particular de la historia de la iglesia para que los creyentes después de ellos podríamos disfrutar de enormes privilegios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? En primer lugar, no son todos, por supuesto, vamos a ver apenas 3, pero en primer lugar, fue por la labor de los reformadores y por su confianza en el principio de la sola escritura que hoy tenemos el privilegio de poder leer la Biblia en nuestro propio idioma. Hermanos, ¿ustedes saben qué pasaría si nosotros no tuviésemos la Biblia en español? Solamente la Biblia tendría que ser en latín, como era en ese tiempo. Hermanos, no podríamos ser salvos. O tendríamos que hacer cursos, en vez de alemán, ¿verdad? Para entrar a la Audi, para entrar a la Bosch, tendríamos que estar estudiando latín para poder... Pero no todo el mundo podría hacer eso. Hermanos, esto es un gran privilegio que los reformadores nos dejaron como una herencia. Por eso es importante la reforma protestante, que estaba Dios detrás de eso, haciendo. Casidoro de Reina, ¿verdad? ¿Sí saben quién es, verdad? No se llamaba Ricardo Reina y Valera, no, ese no eran los apellidos. Era Casidoro de Reina y el otro era Cipriano de Valera, dos hombres. Uno existió en los tiempos de la Reforma, el otro un poco después, ¿verdad? Pero Casidoro de Reina se pasó 12 años huyendo por toda Europa con los manuscritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para que nosotros hoy pudiésemos tener el privilegio de leer la Biblia Reina y Valera, aunque no es la versión que usamos aquí. Pero es una excelente versión. De hecho, se le llama la reina de las versiones. Se le llama la reina de las versiones, pero después Cipriano de Valera pasó 20 años revisando lo que Casidoro de Reina había hecho. Y nosotros debemos estar inmensamente agradecidos, hermanos, a Dios, no a Casidoro de Reina en un sentido, ni a Cipriano de Valera, a Dios, ¿verdad? Que usó a estos hombres para que nosotros pudiésemos leer la Biblia. Mi pregunta es: ¿por qué no la lees? Si estos hombres se esforzaron tanto y se escondieron para no ser muertos, y Wycliffe tradujo la Biblia, y Tyndale también, ¿y por qué tú no la lees? ¿Por qué tú no la lees? ¿Por qué tú no memorizas la Biblia? ¿Por qué tú no meditas en la Biblia? ¿Por qué no procuras obedecer la Biblia? Nosotros, cuando hacemos eso, estamos echando a la tierra todo lo que estos hombres hicieron o que Dios permitió que hicieran en su gracia. En segundo lugar, hermanos, es un privilegio lo que ellos hicieron cuando pusieron la sola escritura. El principio de la sola escritura es que por lo que hicieron estos hombres, nosotros podemos adorar a Dios como iglesia cada semana de la manera que Dios desea que lo hagamos, y no conforme a tradiciones e imposiciones humanas. No sé si han escuchado este lema de la Reforma: iglesia reformada, siempre reformándose. Iglesia reformada, siempre reformándose por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Como ya dijimos, hermanos, la iglesia avanza cuando mira hacia atrás, ¿verdad? Es como algo ilógico. La iglesia avanza cuando mira hacia atrás, no con doctrinas nuevas. No, Dios no nos manda en su palabra a ser creativos. Es que mira esta nueva, yo creo que esto es novedoso, mira esto que yo estoy viendo aquí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, nos dice: ninguna profecía de la Escritura vino por revelación propia. No vino, no se te reveló a ti solo, no. Nosotros tenemos que ir atrás. A nosotros se nos manda a ser creativos en cuanto a las doctrinas, en cuanto a las enseñanzas de las Escrituras, hermanos.
Nosotros tenemos que ver lo que está aquí y enseñar lo que está aquí. Y como dice Paul Washer, lo más seguro, no es una regla infalible, pero lo más seguro es que si la iglesia por 20 siglos practicó una doctrina, nosotros estamos practicando una doctrina distinta, lo más seguro es que la iglesia esté correcta y tú estés errado. La iglesia reformada tiene el compromiso, hermanos, de honrar las escrituras apegándose al principio regulativo de la adoración. ¿Cuál es ese principio regulativo de la adoración? Bueno, es la convicción de que nuestros servicios en nuestras congregaciones en el día del Señor deben ser regulados única y exclusivamente por lo que dice este libro, no por lo que no dice este libro, porque ahí es cuando empiezan a ingresarse cosas. Miren lo que dice 1 Timoteo 3:14, dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte o sostén de la verdad. Pablo dice a Timoteo: no estés inventando, no es tu casa. No es la casa de los pastores, no es la casa de los miembros, es la casa de Dios, y en la casa de Dios se hace lo que Él quiere. No lo que tú quieres. Lo que Él quiere se hace en la casa de Dios. ¿Por qué nosotros en nuestros cultos leemos la Biblia? ¿Por qué en nuestros cultos, en nuestros servicios, nosotros oramos? ¿Por qué se predica la Biblia en nuestros cultos? ¿Por qué en nuestros cultos? Bueno, ahorita no podemos porque somos una misión, pero esperamos más adelante participar de la cena del Señor y participar del bautismo. ¿Por qué nosotros hacemos todo eso, hermano? ¿Por qué cantamos himnos? Porque la palabra de Dios nos lo dice. Y eso es algo que con la sola escritura se había cuando la sola escritura no se había mencionado en el tiempo de la Reforma, se había perdido. Era algo que se había perdido. La predicación no tenía el lugar central. Hermanos, todos venimos, o la mayoría aquí venimos de contextos católicos romanos. Ustedes recuerdan, si llegaron a ir en algún momento a una iglesia católica romana, ¿dónde está el altar en la iglesia católica romana? ¿En el centro? No, está a un lado. Está a un lado. Porque para ellos lo primordial no es la enseñanza de la palabra de Dios. De hecho, una pregunta: ¿quién va a una iglesia católica romana con Biblia? Nadie. Ellos se quedan con homilías, como le dicen ellos, de lo que dice el sacerdote. Del resto, nada, hermano. Nada. Para ellos lo principal es la Eucaristía, ¿verdad? Ellos dicen que se convierte literalmente el cuerpo de Cristo en esa hostia que toman, y la sangre de Cristo es literalmente el vino que ellos toman. Eso es lo principal en ellos. Pero ¿saben qué es lo lamentable, hermanos? Que en nuestras iglesias, aunque el púlpito mayormente está en el centro, la predicación de la palabra de Dios no es el centro. Se dura 1 hora y media cantando cantos espontáneos. Se dura 1 hora y media más recogiendo las ofrendas. Pacta con Dios y serás sano. Pacta con Dios y tu esposa volverá. Pacta con Dios y tus hijos rebeldes obedecerán al Señor. 1 hora y media, 10 minutos de enseñanza, y no es de la palabra de Dios. Son experiencias que tuvo el pastor, revelaciones, sueños y todo eso. No estamos tan lejos, hermanos, de la Iglesia Católica Romana. No estamos tan lejos. Por eso hoy se necesita realzar este principio una vez más de la sola escritura. Y eso lo podemos hacer tú y yo. No tenemos que resucitar a Calvino y a Lutero otra vez. Miren lo que dice Lutero. Ahorita lo vamos a cantar. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno.
Mi pregunta para ti es, hermano, ¿es la palabra de Dios la autoridad suprema de tu vida? Amén. ¿Lo estás viviendo? Y no lo dije por ti, hermano. No lo dije por ti. Lo digo para todos. Tú estás viviendo esa palabra de Dios, porque es muy sencillo decir amén. Tú estás viviendo, entendiendo que la palabra de Dios es la que debe regirte en tu matrimonio. Tú estás viviendo entendiendo que la palabra de Dios es la que debe regirte como padre. Tú estás viviendo, entendiendo que la palabra de Dios es la que debe regirte en tu trabajo. Tú estás viviendo, entendiendo que la palabra de Dios es la que debe regirte cuando te congregas aquí como iglesia. Es allí, hermanos, donde nosotros vamos a decir si nosotros nos sometemos o no, y tenemos a la Escritura como nuestra máxima autoridad. Es allí, es con nuestra vida, hermanos. Que Dios nos ayude a que de verdad sea la palabra de Dios la máxima autoridad. Y no quiero terminar, hermanos, sin antes citar un texto, y esto ya es lo último, se lo prometo. El Salmo 119. El Salmo 119, versículo 20. Discúlpenme. ¿Abre mis ojos? 123 creo que es. Vamos a ver. Dice: desfallecen mis ojos por tu salvación y por la promesa de tu justicia. Haz con tu siervo, no es ese, discúlpenme. A lo que voy, hermanos, y discúlpenme que el texto no lo tengo, ahorita lo leímos cuando Samuel leyó la Escritura, pero a lo que voy, mis hermanos, es que la palabra de Dios es lo único que puede darnos vida. La palabra de Dios es lo único que puede salvarte del castigo que tú mereces por pecar contra Dios. Es la palabra de Cristo. ¿Recuerdan a Lázaro? Lázaro estaba muerto, tenía 4 días de muerto y ya olía mal. Y la palabra de Cristo salió y dijo: Lázaro, sal fuera. Y en ese momento Lázaro resucitó de la muerte y tuvo vida. Espiritualmente eso es lo que pasa con un pecador cuando escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para salvarte. Así que, amigo, tú que estás aquí y no has creído en nuestro Señor Jesucristo, ven a Cristo. Cristo te está diciendo: ven a mí, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Obedece esa palabra y tendrás vida eterna. Obedece esa palabra y tendrás vida eterna. Ven en arrepentimiento y ven en fe a nuestro Señor Jesucristo y serás salvo. Porque un corazón contrito y humillado no desprecia nuestro Señor, que es un Dios misericordioso y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ven a Cristo. Ven a Cristo y pon toda tu confianza en nuestro Señor Jesucristo.